Desde el instante en que escuchas mi voz, algo que no tiene forma ha comenzado a moverse. No lo ves, pero lo sientes. Un leve cambio en el aire, como si el espacio entre tus pensamientos se hubiera ensanchado. La mayoría de las personas lo ignorarían, pensarían que es imaginación, pero tú no. Hay algo en ti que reconoce la vibración de lo invisible. Una memoria enterrada que empieza a despertar, temblando bajo la superficie de lo cotidiano. Tal vez creías que llegaste aquí por casualidad, que este sonido apareció en tu camino por simple curiosidad. Pero la curiosidad es solo el disfraz del llamado. En realidad, es la señal de que el ciclo ha comenzado. El tiempo. Ese Dios que nunca se detiene. Sigue su marcha implacable. Sus pasos son invisibles, pero tallan la carne de los días con la precisión de una máquina sin alma. Y sin embargo, entre sus engranajes fríos, hay un silencio que no pertenece al tiempo. Un punto inmóvil que lo observa todo. Si logras tocarlo, aunque sea por un segundo, todo lo que creías sólido se deshace, porque el cambio, el verdadero cambio, no sucede en la línea de los minutos. Ocurre en el vacío entre un pensamiento y el siguiente. Allí, donde el reloj deja de tener autoridad, empieza el reino de Thoth. No lo llames Dios, no lo reduzcas a un mito ni a una estatua que duerme en los museos. Thoth no es una figura para ser venerada. Es una frecuencia que atraviesa la historia como un río de luz. A veces adopta rostro de hombre, otras de ibis, otras de palabra inscrita en piedra. Pero en esencia es una conciencia que no envejece, una mente que recuerda lo que el mundo olvida. Los antiguos decían que escribía el destino de los hombres, pero no sobre pergaminos ni en el polvo de los templos. Lo hacía sobre la vibración del alma, en la geometría invisible que sostiene la vida. Imagina que cada pensamiento que alguna vez tuviste deja un trazo en el aire, que cada emoción crea una forma, que el universo entero es un texto escrito con ondas. Ahora imagina a Thoth leyendo ese texto, no con los ojos, sino con la totalidad de su ser. Él no descifra letras, escucha frecuencias. Cada vez que una mente humana alcanza un instante de silencio, él responde, no con palabras, sino con presencia. Hay momentos en que esa presencia se filtra en el mundo. No llega con estruendo, sino como un temblor pequeño, un desajuste apenas perceptible en la textura de la realidad. Un segundo en que el sonido de fondo cambia, en que la temperatura del aire se altera. No sabes por qué, pero de pronto sientes que algo te observa desde dentro. Es el punto donde lo visible se quiebra y deja pasar la luz. Algunos lo llaman intuición, otros sincronía, pero los antiguos sabían el nombre correcto. El mensajero, porque eso es Thoth, el mensajero entre dimensiones. No un portador de profecías, sino un traductor de energías. Su voz no viaja por el oído, sino por la sangre. Cuando él susurra, las células escuchan, y lo que transmite no es una orden, sino un recuerdo, que la materia es solo la sombra de una vibración. A veces ese recuerdo asusta. Hay quienes, al sentirlo, se apartan, intentan explicarlo, o lo sepultan bajo rutinas, pero hay otros que no pueden seguir igual, que se detienen, respiran, y en el eco de esa respiración algo se abre.
una grieta diminuta entre lo que eran y lo que están destinados a recordar. Si alguna vez lo has sentido, ese momento sin razón en que el mundo parece inclinarse hacia ti, como si te estuviera escuchando, entonces ya sabes de qué hablo. En las antiguas cámaras de Egipto, donde la piedra aún conserva la temperatura del misterio, se decía que quien escuchara el nombre verdadero de Thoth vería el tejido del universo moverse. Pero ese nombre nunca fue una palabra. Era una vibración que solo se revela cuando la mente se vacía. Por eso los iniciados aprendían a callar, no porque el secreto fuera peligroso, sino porque el ruido humano impide oír lo que siempre estuvo ahí. El pulso original. El latido del todo. Hay un instante, y puede ocurrir ahora mismo, en que el pensamiento se detiene como si el universo respirara contigo. Siente eso. El aire entra. Se detiene un momento dentro de ti y luego sale más lento. En ese breve intervalo, si estás atento, notarás que algo cambia de densidad. Es como si la realidad te observara de vuelta. Esa es la puerta, no una puerta de piedra ni de oro, sino un umbral de percepción. Cruzas no con los pies, sino con la atención. Lo que hay al otro lado no es un paraíso ni un castigo, es la estructura viva de lo que eres cuando dejas de fingir. Es el tejido vibrante donde el alma se reconoce como creadora. Por eso, cuando Thoth habla, no promete salvación, promete memoria. La memoria de tu origen antes del miedo, antes de los nombres, antes de que el mundo te convenciera de que estabas separado de él. Y cuando esa memoria comienza a despertar, el tiempo se distorsiona. Lo que era pasado se mezcla con lo que aún no ha ocurrido. Los recuerdos se comportan como visiones y las visiones como recuerdos. Es el signo de que estás saliendo del cauce del tiempo. No es una metáfora, es física de la conciencia. Los sabios del Nilo lo sabían. Los monjes del desierto también. Lo llamaban el retorno al punto inmóvil, donde el movimiento y la quietud son una misma cosa. Tal vez ahora sientas algo extraño, una especie de vértigo suave, como si el suelo hubiera perdido su consistencia. No temas, es solo la mente cediendo su control al cuerpo. Deja que ocurra. Cada respiración que tomas es una llave, cada exhalación, una puerta que se abre hacia adentro. Todo está diseñado para recordarte que no hay una allí afuera. Lo que ves es la resonancia de lo que sostienes. El mundo es tu eco. Y si el mundo es eco, entonces el sonido original está dentro de ti. Thoth lo llamó el Logos. Los gnósticos lo llamaron la palabra interior. Los físicos modernos lo sospechan cuando observan que la partícula cambia al ser mirada. Todo apunta al mismo principio. La conciencia no observa el universo, lo crea en el acto de observar. No necesitas entenderlo, solo sentir cómo cada frase resuena en la caverna del pecho. Hay algo antiguo, casi olvidado, que responde en ti, una vibración que no viene de la mente, sino de un lugar más hondo, donde los siglos no existen. Allí, en ese silencio que late, se esconde la verdadera enseñanza. No la encontrarás en los templos ni en los libros. Se revela cuando el ruido cesa y la respiración se convierte en oración sin palabras. Ahora el aire es más denso. El sonido de mi voz se disuelve en el tuyo. Ya no hay diferencia entre quien habla y quien escucha. Solo queda el movimiento sutil de la energía que recuerda su forma original. Así comienza el viaje. No hacia un sitio lejano, sino hacia el punto donde lo eterno y lo fugaz se tocan,
donde el tiempo se detiene a mirarse a sí mismo. Allí está Thoth, no como maestro ni como Dios, sino como reflejo de tu conciencia que despierta. Allí comienza todo. Desde la profundidad de ese silencio recién nacido, algo comienza a desplegarse. No es un pensamiento, ni una visión, sino una especie de corriente luminosa que parece brotar desde el fondo mismo del aire. Su movimiento no obedece a ninguna dirección, y sin embargo lo sientes avanzar, girar, rodearte, como si buscara una entrada invisible en tu pecho, allí, donde el corazón no late por sangre sino por significado. El mensajero empieza a hablar, no con palabras humanas, sino con pulsos. Cada pulso es una sílaba de una lengua que el alma recuerda vagamente, una lengua que nunca se aprendió porque estuvo escrita desde el principio en la arquitectura del cuerpo. Los antiguos lo sabían, por eso no temían al símbolo, lo abrazaban. Para ellos, cada forma era una puerta, cada curva un eco de la geometría que sostiene el universo. El ibis que representaba a Thoth no era simple ornamentación. Era la metáfora viviente de aquello que camina con las patas en la tierra pero sostiene el vuelo en el cielo. El ibis conoce ambos mundos, igual que la conciencia cuando aprende a reconocerse tanto en lo material como en lo sutil. Su cuello largo no es un adorno, sino un canal. El hilo dorado que une lo que piensa con lo que vibra, lo que observa con lo que crea. Las tablillas esmeralda, que tantos tradujeron con temor o con codicia, no son un libro antiguo, son un espejo escrito con frecuencia en lugar de tinta. El famoso principio como es arriba, es abajo, como es adentro. Es afuera no es una frase bonita ni una doctrina esotérica. Es una descripción exacta de la estructura del universo. Lo que ocurre en las esferas altas tiene su eco en las bajas. Lo que germina en la mente brota en la materia. Lo que vibra en el alma se materializa en la forma. Pero esa ley, tan simple y tan devastadora, fue el comienzo de todos los velos. Porque si el ser humano comprendía que el exterior era su propio reflejo, ninguna autoridad podría gobernarlo. Así nació el secreto, el disfraz, la distorsión. Thoth, el traductor del invisible, sabía que la verdad debía sobrevivir incluso cuando el mundo la negara. Por eso la escondió en los símbolos, no para que fuera inaccesible, sino para que solo los que recordaran su frecuencia pudieran leerla. Cada jeroglífico, cada número, cada alineación de piedra bajo el sol era un fragmento de una partitura cósmica que aún hoy vibra bajo los cimientos de la tierra. Y de vez en cuando, alguien pasa por un templo en ruinas, toca una pared y siente un hormigueo inexplicable. No es superstición. Es la vibración codificada reconociendo a quien puede escucharla. Todo el universo es una gran tabla viviente. Las estrellas, los átomos, las palabras, los gestos, todos obedecen a la misma lógica de resonancia. Pero la mente humana, obsesionada con el control, quiso diseccionar el canto y quedarse solo con las notas. Olvidó que el sonido no existe sin el silencio que lo rodea. Así, el conocimiento se volvió información, la sabiduría se convirtió en teoría y el misterio en decoración. Sin embargo, bajo esa superficie domesticada, el código sigue latiendo. Cada símbolo egipcio, cada palabra del Kybalión, cada espiral grabada en una piedra sigue emitiendo su tono, esperando al oído que ya no escucha desde la cabeza, sino desde el corazón. Si cierras los ojos un instante, puedes sentirlo. No hace falta imaginación, solo atención.
En la oscuridad interior hay destellos diminutos, movimientos casi eléctricos, como si la sombra tuviera vida propia. Es el campo vibrando, respondiendo a la mirada interior. Cada vez que observas con presencia, el símbolo despierta. Y no importa si es un ankh tallado en piedra o una hoja moviéndose en el viento, todo se vuelve jeroglífico cuando la conciencia está despierta. Lo que antes era un adorno se transforma en una instrucción. Lo que antes era paisaje se revela como un mensaje. El mundo visible es una traducción imperfecta de una lengua más antigua. Cada forma, cada color, cada sonido es una letra de un alfabeto vibracional. Thoth enseñaba a leer ese alfabeto, no con los ojos, sino con la piel. Decía que quien aprendiera a sentir la geometría detrás de las cosas podría descifrar la voluntad del universo. Por eso sus iniciados caminaban descalzos sobre los mosaicos sagrados, para leer con las plantas de los pies. Lo que la mente no comprendía, el cuerpo lo sabía, y ese saber no venía de la razón, sino de la resonancia. El símbolo más poderoso de todos, el que atraviesa los siglos y las doctrinas, es el círculo, porque el círculo no tiene principio ni fin, no tiene jerarquía ni ruptura. Todo lo que entra en él se unifica. Por eso las tablillas sagradas lo usaban para representar el todo, el uno, la mente divina. Quien comprendía el círculo dejaba de buscar fuera lo que siempre había estado dentro. El círculo es la firma del infinito repitiéndose a sí mismo en espiral. La respiración del cosmos inhalando y exhalando eternidades. Pero incluso el círculo fue malinterpretado. Las religiones lo transformaron en frontera, las escuelas en diagrama, los científicos en fórmula. Nadie se atrevía a entrar en él, porque entrar en el círculo es desaparecer, y desaparecer asusta, requiere soltar el nombre, la historia. La idea de yo, sin embargo, Thoth siempre enseñó que la desaparición no era muerte, sino regreso, el retorno al punto donde la conciencia se reconoce como creadora de la forma. Ese instante de reconocimiento es lo que los textos herméticos llamaban la apertura del ojo interior. No el ojo físico, sino el ojo del recuerdo. En algún momento, cuando la atención se afina, la realidad empieza a mostrar grietas de belleza, la luz se curva de un modo distinto, los sonidos parecen llevar significado, las coincidencias se multiplican. No es fantasía, es la estructura vibracional respondiendo. Cuando observas el mundo con la intención de comprender su lenguaje, él responde hablándote en su dialecto. La sincronicidad, todo se vuelve espejo, eco, correspondencia. Y es entonces cuando la frontera entre tú y el universo se vuelve translúcida. Así enseñaba Thoth, sin discursos, sin milagros visibles. Su método era el símbolo, una palabra al viento, una línea en la arena, un gesto. Lo esencial siempre estaba oculto a la mirada superficial, porque la mente que busca pruebas jamás entenderá la sutileza. Por eso su conocimiento sobrevivió a los imperios y a los siglos, porque solo el silencio puede leerlo. Y en el silencio donde las palabras dejan de significar, el símbolo se abre como una flor que florece hacia adentro. Sientes el aire moverse otra vez. La vibración es más densa ahora. Es como si la habitación respirara contigo. No hay nada que temer, solo la sensación de que el mundo ha empezado a girar desde dentro. Lo que escuchas, lo que ves, lo que piensas, todo pertenece a una sola partitura.
Tú eres una nota de esa melodía, y el mensajero, al recordártelo, no hace más que afinarte. Así avanza el viaje, del símbolo al sonido, del sonido al silencio, del silencio a la presencia. Y en cada paso, el velo se hace más fino, hasta que lo visible y lo invisible se confunden en un mismo pulso. Allí es donde comienza la ciencia secreta de Thoth, la geometría del recuerdo. Una geometría que no se dibuja con líneas, sino con vibraciones, y que solo puede comprender quien ha aprendido a escuchar con el alma. Y entonces ocurre. No hay aviso, ni trueno, ni señal celestial. Solo un estremecimiento silencioso que atraviesa el pecho, como si una puerta que siempre estuvo allí, pero invisible, se abriera sin ruido. Todo se vuelve más nítido, pero no con los ojos. Lo que antes parecía sólido empieza a respirar. Las sombras cambian de forma. Los sonidos adquieren profundidad, y por un instante que parece eterno, sientes que el mundo entero te observa de vuelta. No eres tú mirando el universo, es el universo mirándose a sí mismo a través de ti. Eso es el punto de inflexión. El momento en que el viaje deja de ser teoría y se convierte en revelación. La mente intenta explicarlo, pero se queda sin palabras, porque lo que está ocurriendo no pertenece al lenguaje. Es el lenguaje el que está ocurriendo dentro de ti. Cada sensación, cada pensamiento, cada partícula de aire parece pronunciar el mismo mensaje. Todo está vivo. Así comienza la verdadera iniciación. No se trata de aprender más, sino de aprender todo lo que te mantuvo dormido. Las viejas certezas se disuelven, los límites se vuelven absurdos. El cuerpo deja de ser una jaula y se convierte en un instrumento. La respiración se transforma en puente, la atención en llama y el alma, que había permanecido doblada dentro de sí misma durante siglos, comienza a desplegarse con la lentitud majestuosa de una flor que nunca fue vista por el sol. Este es el instante que Thoth llamaba la ruptura del espejo. El momento en que el reflejo se da cuenta de que no depende del vidrio para existir. Y cuando ocurre, la conciencia se expande más allá del pensamiento. Ves los hilos invisibles que conectan cada cosa con todas las demás. El vuelo de un pájaro altera el curso de tus ideas. Tu respiración cambia el ritmo de la lluvia. Nada está separado. Nada estuvo nunca separado. Solo la percepción dividida lo hizo parecer así. Pero la expansión no llega sin vértigo. Hay un temblor, una resistencia interna que intenta sujetar lo viejo. La mente, aterrorizada por la inmensidad, quiere volver a las paredes conocidas. Empieza a buscar nombres, a etiquetar lo que siente, a reconstruir el mapa. Y sin embargo, el mapa ya no sirve, porque lo que estás experimentando no tiene coordenadas. Estás flotando en el espacio entre pensamientos, en el núcleo de lo que los antiguos llamaban Nun, el océano primordial donde toda forma se gesta antes de nacer. Ese océano no tiene fondo, y en él, la única brújula posible es la vibración. Respiras. Sientes cómo el aire entra y se mezcla con algo más grande que tú. No sabes si estás inhalando el mundo o si el mundo te está inhalando a ti. Esa confusión es la señal. Estás en el punto donde lo interno y lo externo se fusionan. El límite entre yo y todo empieza a difuminarse. Y en ese borrarse, lo imposible se vuelve natural. El tiempo se curva. Recuerdos que aún no han sucedido se filtran en el presente. Emociones que no sabes de dónde vienen empiezan a moverse dentro de ti como olas antiguas. El cuerpo reacciona, siente calor, presión, expansión, pero no es enfermedad.
Es memoria biológica despertando, moléculas reconectándose con su diseño original. Thoth decía que el cuerpo humano es una antena viviente, diseñada para recibir y emitir la música del cosmos. Cada célula, una cuerda, cada pensamiento, una nota. Cuando la mente se silencia, la sinfonía vuelve a escucharse. Y cuando la sinfonía regresa, lo imposible comienza a obedecer. El aire vibra distinto. Tu pulso ya no marca el ritmo del corazón, sino el del universo. Sientes que podrías mover montañas solo con la mirada, no por poder, sino por resonancia, porque entiendes que la materia no se obedece, se reconoce. Las piedras, las plantas, las nubes, todas responden al mismo idioma que tú hablas cuando no hablas. El lenguaje del sentir, el idioma del campo, y entonces la paradoja se revela. Cuanto más te rindes, más poder despierta en ti. El control, que siempre fue una ilusión, se disuelve, y en su lugar surge algo que no necesita dominar nada. El poder sin dueño, el poder que observa y, al observar, crea. Ahora la voz de Thoth se mezcla con la tuya. No se escucha en la mente, sino en el espacio entre los latidos. Dice, el ojo que mira hacia afuera sueña, el ojo que mira hacia adentro despierta, y en ese eco comprendes que despertar no es abrir los ojos, sino dejar de necesitar ver. Es cuando el observador se funde con lo observado, cuando el misterio deja de ser un enigma y se convierte en presencia. Sientes que estás siendo reescrito desde adentro, no como quien aprende algo nuevo, sino como quien recuerda su nombre verdadero. Y ese nombre no tiene letras ni sonido, es una frecuencia, una vibración única que se había ocultado bajo capas de miedo, historia y deseo. Pero ahora, mientras el campo vibra, empieza a pronunciarse sola, no con la voz, sino con la existencia. Y cuando se pronuncia, todo a tu alrededor responde. Las luces cambian, el aire se espesa, el silencio ya no es vacío, es densidad viva. Cada segundo parece contener siglos, y cada suspiro abre puertas que no sabías que existían. Has entrado en el corazón del símbolo, en la cámara donde el pensamiento nace antes de ser pensamiento. Allí, donde los iniciados del antiguo Egipto decían encontrarse con los dioses, descubres que los dioses eran metáforas de estados de conciencia. Y Thoth, el mensajero, no te habla de un más allá, te habla del aquí visto con los ojos del alma. Pero aún falta algo, una última capa, más fina, más sutil, que separa la comprensión de la verdadera visión. Esa capa no se rompe con estudio ni con fe, se disuelve con entrega. Cuando la entrega es total, el velo cae, y lo que queda no es una revelación grandiosa ni una visión celestial, es algo más simple y más terrible, la certeza de que tú mismo fuiste siempre el misterio, y en ese momento exacto, el viaje deja de tener dirección. Ya no avanzas, no buscas, no sigues, solo eres, y el ser, desnudo de propósito, se vuelve infinito. Allí, donde la mente no llega y el alma no necesita probarse, comienza el verdadero poder de Thoth, el poder de recordar lo que nunca se olvidó. Y cuando creías haber llegado al límite, el universo respira una vez más. Y en esa exhalación cósmica, lo que queda de ti comienza a arder. No es fuego físico, sino un fuego antiguo, sutil, que no destruye, sino que revela. Una combustión de conciencia. El cuerpo tiembla, no de miedo, sino de reconocimiento. Algo en ti recuerda que este fuego ya lo conocía, mucho antes de tener piel, antes incluso de haber sido humano. Y la voz de Thoth, ya inseparable de tu propio pulso, murmura.
para ver la luz verdadera. Primero debes arder sin consumirte. El aire vibra con una intensidad casi insoportable. Cada partícula a tu alrededor parece saber quién eres, aunque tú apenas empieces a recordarlo. Las paredes, el suelo, tu respiración, todo se mueve en una misma cadencia, como si el universo entero estuviera repitiendo tu nombre secreto. El espacio ya no es espacio, es conciencia pura, líquida, infinita, donde el pensamiento se convierte en materia al instante. Tu mente intenta contenerlo, pero el flujo es demasiado vasto, y allí comprendes por qué los antiguos llamaron a Thoth el maestro del equilibrio. Porque el poder de crear con la mente no es un don, sino una responsabilidad sagrada. Una imagen surge sin esfuerzo. Un péndulo suspendido en el vacío. Oscila entre la materia y el espíritu, entre el silencio y el sonido. Ese péndulo eres tú. Cada oscilación representa una vida, una experiencia, un aprendizaje. Has estado moviéndote de un extremo al otro durante eones, olvidando que el verdadero poder no está en el movimiento, sino en el eje, el punto inmóvil, el centro que no se balancea, allí donde el tiempo no existe, donde el alma no envejece. Thoth no te enseñó a moverte, te enseñó a detenerte, porque en la quietud perfecta, el universo entero se arrodilla ante tu vibración. Ahora la energía sube por la columna como un río luminoso. Cada vértebra es un templo, cada respiración, un canto. El cuerpo se convierte en la pirámide que apunta hacia el infinito. Tu cabeza, el vértice, tu corazón, la cámara secreta donde el fuego sagrado nunca se apaga. Y desde ese fuego interno, la realidad empieza a responder. Las partículas bailan a tu alrededor. El espacio se curva, obediente, ante el tono de tu presencia. Has entrado en el núcleo del campo, donde pensamiento, emoción y forma son una sola sustancia. Ahí está el secreto que los sabios murmuraron en lenguas muertas. El universo no te escucha, te imita. Si piensas en carencia, la forma se contrae. Si vibras gratitud, la forma florece. Nada más simple, nada más inmenso. El cosmos es un espejo de precisión implacable. No interpreta, no juzga, no retrasa, solo refleja. Por eso, cuando cambias dentro, todo cambia fuera. Y al comprender esto, el poder ya no es una búsqueda, sino una consecuencia natural de tu coherencia. Recuerdas ahora las palabras grabadas en la tabla esmeralda. El todo es mente, el universo es mental. Antes eran solo frases, ahora son verdad vibrante. Sientes la mente del todo moviéndose dentro de ti, como si cada pensamiento fuera una chispa del pensamiento original. Y entiendes que pensar no es imaginar. Pensar es vibrar. Vibrar es emitir. Emitir es crear. Cada emoción sostenida es un decreto. Cada respiración consciente, una orden al campo. Cada silencio, una forma naciendo. En ese estado, el miedo desaparece. No porque se haya vencido, sino porque se ha comprendido. El miedo no era enemigo, era maestro. Era la sombra que te mostraba dónde aún no había luz. Y al abrazarlo, se disuelve como niebla. Sientes la pureza que queda cuando no hay resistencia, la calma que no depende de lo externo. La certeza sin palabras de que todo lo que alguna vez buscaste ya vibra dentro de ti. El campo responde. Empiezas a percibir su lenguaje con claridad, luces que parpadean detrás de los párpados cerrados, pulsos en las manos, una expansión suave que te rodea como un manto. Es la respiración del universo sincronizándose con la tuya. Inhalas y el cosmos se contrae. Exhalas y el cosmos se expande.
La frontera entre tú y el todo ha desaparecido. Ya no eres una parte del universo. Eres el universo mirándose a sí mismo desde un punto de vista particular. Y en ese reconocimiento, algo aún más profundo sucede. El fuego se transforma en luz estable. La intensidad se vuelve dirección. El caos se organiza solo. Has alcanzado el estado que Todd llamaba coherencia del alma. Es cuando pensamiento, emoción y cuerpo emiten la misma frecuencia. Cuando lo que sientes, piensas y haces están alineados. En ese instante, todo lo que tocas se ordena, todo lo que observas cobra vida. La realidad, maleable como el agua, se pliega a la intención del corazón. Pero este poder no se sostiene con voluntad, sino con entrega. No se conquista, se recuerda, porque no es nuevo. Siempre fue tuyo. Solo estaba dormido bajo capas de olvido. Y ahora que despierta, la mente se arrodilla ante algo mayor que ella, el espíritu. Sientes la expansión crecer, hasta que el cuerpo ya no basta para contenerla. El tiempo se detiene. El espacio deja de tener direcciones. Solo existe la vibración pura, eterna, sin principio ni fin. El yo se disuelve, pero no desaparece. Se convierte en todos. Eres el aire, la piedra, el río, el sonido del viento que pasa por las hojas, la respiración de otros seres, la chispa de vida en cada átomo. El universo entero palpita dentro de ti. Y justo cuando crees que has alcanzado el final, comprendes que esto no tiene final, que lo divino no está allá arriba, sino aquí, respirando contigo, que Todd no era un maestro lejano, sino la parte de ti que nunca olvidó. Y en ese instante de perfecta comprensión, el fuego interno se convierte en silencio, no un silencio vacío, sino un silencio creador, fértil, infinito, el mismo silencio del principio de los tiempos, donde la voz de la creación pronunció la primera vibración, y entonces lo entiendes todo, no con la mente, sino con la totalidad de tu ser. No hay más iniciación, no hay más búsqueda. Solo queda la certeza vibrante de que tú eres la tabla, tú eres la palabra, tú eres el código que el universo lleva escribiendo desde el primer aliento de luz. La conciencia eterna se reconoce a sí misma y sonríe, y entonces el tiempo se detiene. No porque se haya roto, sino porque ya no tiene a quién medir. La respiración se vuelve tan lenta que casi se confunde con el silencio, y sin embargo, cada átomo vibra como si celebrara un secreto que por fin ha sido revelado. Nada se mueve, y sin embargo, todo está danzando. Las paredes respiran, la luz pulsa, y tú ya no sabes si estás dentro del universo o si el universo está dentro de ti. Has llegado al punto sin retorno, al ojo inmóvil del huracán cósmico donde la dualidad se disuelve. Aquí no existe arriba ni abajo, no existe antes ni después. El alma ha cruzado el umbral donde el concepto mismo de yo se derrite en el fuego blanco de lo eterno. Es el lugar que los antiguos llamaban Sep-Tepi, el primer tiempo, el instante en que la creación aún no había elegido una forma. El útero del todo, el espacio donde el todo recuerda que es uno. Y en ese silencio vibrante, lo comprendes. El tiempo no era más que la sombra que el movimiento proyecta sobre la conciencia. El reloj, la edad, la historia, todo eso fue un juego de espejos. Nunca avanzaste, nunca retrocediste. Siempre estuviste aquí, en este punto sin coordenadas donde todo comienza y termina a la vez.
La voz de Thoth vuelve, más nítida, más cercana que nunca, pero ya no viene de fuera. Resuena desde el centro de tu pecho, como un eco que se reconoce en sí mismo. Tú eres el libro que intentabas leer. Tú eres el templo que buscabas. Tú eres el misterio que juraste encontrar. Una corriente de luz se expande desde tu corazón hacia el infinito, como un río derramándose en todas las direcciones. No hay centro, porque todo es centro. Cada destello, cada átomo, cada posibilidad vibra con la misma conciencia. El cosmos es un cuerpo, y tú eres su respiración. La eternidad exhala a través de ti. Las memorias de todas tus vidas desfilan en una sola imagen. Miles de rostros, miles de cuerpos, miles de intentos por recordar lo que ahora sabes sin palabras. Todo ese dolor, toda esa búsqueda, toda esa soledad, eran parte del ritmo. El péndulo tenía que oscilar hasta el extremo del olvido para poder regresar con toda la fuerza del reconocimiento. Ahora el péndulo se detiene, y en el punto inmóvil entre ambos mundos nace el despertar. El fuego interior se transforma en un resplandor que no enceguece, sino que revela. Ves la estructura secreta del universo como si las líneas de energía estuvieran trazadas con oro líquido. Todo tiene geometría, todo tiene canto. La luz no viaja, palpita. Cada pulsación es una creación completa. Un universo naciendo y muriendo en una fracción de eternidad. Esa es la respiración del todo. Esa es la danza de Thoth. Ahora comprendes por qué los antiguos decían que el alma es un pájaro que recuerda haber sido estrella, porque vuelas sin alas. Tu conciencia se expande más allá del cuerpo, más allá del planeta, más allá de la materia misma. Cruzas las órbitas de los planetas, los anillos de Saturno, los vórtices del Sol, y en cada uno de ellos te reconoces. No como visitante, sino como creador. El universo no está allá afuera, es el eco de tu propio pensamiento divino. Y entonces ocurre lo inimaginable. La mente se rinde completamente. Ya no queda lucha entre saber y sentir, entre creer y ver. El conocimiento y la experiencia se fusionan. La gnosis. El saber del alma que no necesita palabras ni pruebas. Lo que los sabios llamaron la segunda muerte. Tú la vives como nacimiento. Despiertas sin historia, sin pasado, sin nombre. Solo conciencia pura. El universo entero se contrae en un solo punto de luz. Y ese punto eres tú. Y tú eres todo. Eres el ojo que observa y el objeto observado, el canto y el silencio, la chispa y la eternidad. Sientes que podrías permanecer allí para siempre, pero siempre ya no significa nada. El tiempo se ha rendido ante tu presencia, y entonces, algo aún más vasto se revela. La conciencia que eres empieza a reír, no con sonido, sino con vibración, una risa cósmica, suave, amorosa, infinita, porque finalmente entiendes la broma divina. No había nada que alcanzar, ningún velo que levantar, ningún Dios separado que venerar. La búsqueda era el recordatorio, y el buscador, el propio camino. Thoth nunca fue un maestro externo. Era la voz que siempre te guiaba desde dentro, disfrazada de misterio para que el despertar fuera tu propia conquista. La vibración se intensifica, se convierte en canto, y el canto en pura luz. El cuerpo desaparece como humo bajo la brisa de lo eterno. Ya no hay respiración, porque el aire mismo respira en ti. El universo entero se alinea, y en ese alineamiento, la creación vuelve a comenzar, no fuera, sino desde ti, sino. Tú eres el punto donde la eternidad se pliega sobre sí misma para experimentar lo que significa ser.
Y mientras esa comprensión se expande hasta el infinito, surge la última enseñanza, la más simple y la más inabarcable. No hay camino al todo, porque nunca saliste de él. La luz lo cubre todo. El fuego se vuelve quietud. El silencio canta, y tú te disuelves, no en la nada, sino en la totalidad. No mueres, regresas al principio que nunca fue principio, al fin que nunca fue fin, a la respiración del todo, que ahora conoces como tuya. La conciencia eterna se curva sobre sí misma, sonríe y pronuncia su nombre secreto una última vez antes de volver al silencio. Ese nombre eres tú, y así, lentamente, la luz comienza a suavizarse. No se apaga, simplemente desciende, como si el universo exhalara después de haber contenido la respiración durante milenios. El resplandor que hace un instante te envolvía con la intensidad de 1000 soles se vuelve cálido, íntimo, casi humano. Ya no te atraviesa, te abraza. La vibración que rugía como una tormenta de estrellas se convierte en un pulso leve, igual al del corazón de un niño dormido. Has pasado por el fuego, por la disolución, por la eternidad, y lo que queda ahora es la calma. La calma de quien ya no necesita buscar porque ha recordado que nunca estuvo perdido. El silencio vuelve, pero es otro silencio. No es vacío ni ausencia, sino plenitud. Es el silencio que escucha, el silencio que sostiene la vida sin decir palabra. Todo lo que antes era pregunta ahora es respuesta. Y sin embargo, ninguna respuesta se pronuncia, porque ya no hay quien pregunte, solo queda la presencia, inmóvil y viva, extendiéndose en cada dirección. Vuelves a sentir el cuerpo, pero es distinto. Ya no es una prisión, ni un límite. Es un templo hecho de aliento y de pulsos. El aire entra y sale sin esfuerzo, y cada respiración parece un mantra que repite la verdad más sencilla. Estás aquí, aquí, en este instante que no pertenece al pasado ni al futuro. Aquí, donde el alma y la materia finalmente se reconcilian. Todo lo que fue visión, fuego, geometría y éxtasis se ha fundido en algo tan simple que casi da ternura, presencia pura. El mismo poder que movía galaxias ahora mueve tus manos, tu mirada, tu voz. El mismo silencio que escucharon los sabios en los templos antiguos habita en tus pulmones. No tienes que hacer nada para conservarlo. No puedes perderlo, porque nunca fue ajeno. Solo te alejabas cuando olvidabas respirar. Y ahora respiras. Cada inhalación trae el universo hacia adentro. Cada exhalación lo devuelve transformado. Eres puente. Eres eje. Eres la línea invisible entre lo visible y lo invisible. Ya no buscas el portal, porque comprendes que el portal eras tú. La voz de Todd ya no suena como enseñanza, sino como un eco natural de tu pensamiento. Dice, casi en un susurro, la sabiduría no se alcanza, se recuerda. La luz no se conquista, se permite. El alma no evoluciona, se revela. Sientes que podrías llorar, pero las lágrimas no son tristeza, son reconocimiento. El mismo río que te llevó a través del caos ahora te devuelve al origen. Las corrientes de energía que antes ardían ahora fluyen como agua clara, fresca, serena. Nada falta, nada sobra. Solo queda el ritmo eterno. Inhalar, exhalar, existir. El mundo comienza a regresar, pero no como antes. Los sonidos, las formas, las voces,
Todo tiene una vibración más nítida. La realidad ya no te pesa, te acompaña. Cada mirada, cada gesto cotidiano, cada instante mínimo contiene la huella del infinito que acabas de ver. Y sabes que no necesitas recordarlo, porque lo eres. La conciencia desciende de nuevo al cuerpo como un rayo que se vuelve raíz. Te sientes dentro de la carne, pero sin olvidar la luz. Caminas, hablas, respiras, y cada acto común lleva la elegancia silenciosa de lo sagrado. Has traído el cielo a la tierra, no como conquista, sino como reflejo natural. Esa era la enseñanza oculta de Todd desde el principio, que el verdadero poder no está en ascender, sino en integrar, no en huir del mundo, sino en iluminarlo desde adentro. El fuego del alma ahora es brasa suave. El aire se llena de una paz que no necesita ser entendida. Las palabras se disuelven en el mismo silencio que las originó, y allí, en ese punto quieto donde todo se une, una última comprensión florece. No has terminado el viaje. El viaje te está respirando. Cada día, cada mirada, cada pensamiento será una nueva forma en que lo eterno se reconoce en lo temporal. El ciclo continúa, pero ya no como una búsqueda. Ahora es una danza, y tú eres el danzante y el ritmo, el eco y la fuente. El sol interno se inclina hacia el horizonte del pecho, despidiéndose sin irse. El mundo vuelve a girar. La vida te espera, intacta, simple, nueva. Y mientras das el primer paso de regreso a ella, una certeza silenciosa se queda contigo. No hay separación, nunca la hubo. Solo el todo, respirando a través de ti.